Vamos a empezar con la clase. Estamos viendo ahora en la pantalla un relevamiento, ¿sí? Este es un relevamiento eh, de una habitación como el que hicimos nosotros, ¿sí? Y en este relevamiento, bueno, tenemos las medidas básicas de la habitación, está hecho a mano alzada. Las medidas básicas de la habitación y la vista desde afuera de la pared frontal de esta habitación, ¿sí? La idea es que vamos a ver en AutoCAD cómo podemos realizar este simple dibujo, ¿sí? Vamos a ver las herramientas que tenemos en AutoCAD para que puedan hacer lo mismo que hicieron en el relevamiento, digamos, en el dibujo papel, lo podamos hacer ahora en el AutoCAD, ¿sí? Para eso vamos a tener que entender la lógica que utiliza el programa de AutoCAD y las herramientas que tiene de dibujo el programa. Esencialmente todos los programas del tipo CAD quiere decir, se llama dibujo asistido por computadora, en la sigla en inglés que queda al revés, digamos. Y, a ver, bueno, ya creo que entraron todos. Bueno, y vamos a ver cómo vamos a ir dibujando los elementos, cada elemento de este relevamiento, ¿sí? Vamos a usar herramientas y, digamos, de dibujo básicas y después para acotar cómo vamos a dibujar en, digamos, las cotas. No vamos a avanzar en lo que denominamos AutoCAD 3 dimensiones, que sería hacer un dibujo en 3D de esta habitación, sino que vamos a usar solamente planos en 2 dimensiones, que son los planos que nos llegan a nosotros normalmente en obra y en los que ustedes van a tener que agregar información, como vamos a ver, como se ve, digamos, en los videos que subimos del año pasado, para que puedan, digamos, ver herramientas de trabajo que van a utilizar ustedes en su vida profesional. Están entrando todavía algunos de sus compañeros. Bueno, como les decía, este es un relevamiento a mano alzada de una habitación. Bien. Ahora lo que vamos a ver es, esto que estamos viendo ahora es el AutoCAD, la pantalla de inicio. Nosotros hacemos doble clic en el símbolo del AutoCAD, ¿sí? Y aparece esta primera pantalla. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Primero, acá en el medio, en el centro del dibujo, nos aparecen los últimos archivos sobre los que estuvimos trabajando, ¿sí? Los últimos dibujos sobre los que trabajamos. Si yo me muevo hacia abajo, con la barra, puedo ver más dibujos sobre los que estuvimos trabajando, ¿sí? Este fue el último, el que aparece arriba de todo. Y al costado, acá me aparece una pantalla para, digamos, donde yo puedo elegir armar un dibujo nuevo, ¿sí? En este caso, primero vamos a ver un dibujo sobre el que ya estoy trabajando, el plano municipal federal. Tocando acá me aparece, se abre el plano del dibujo sobre el que estamos trabajando. Este es un plano de las viviendas del Procrear. Estas son las viviendas Procrear, lo pueden bajar de internet, de este plano, está disponible. Es la vivienda que se llama Federal 2,
y vamos a ir mirando el plano para ir entendiendo un poco de qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, si nos fijamos, aparece, aparece primero, vamos a ver acá los muros, ¿sí? Digamos, marcados con un entramado rayado, ¿sí? El borde de los muros aparece en violeta. Después aparecen, bueno, como estábamos viendo en los otros planos, las cotas del piso, ¿sí? Fíjense acá nos dice que esta cota 00, o sea que el piso, la referencia que tenemos, digamos, es el piso de la vivienda. Y después aparecen, bueno, además de los muros, aparece el mobiliario de la habitación, ¿sí? Aparece acá el inodoro, el bidet, la bañera, la bacha del baño, ¿sí? Nos indican cuál es el destino del baño, perdón, de la habitación, ¿sí? Nos aparecen las ventanas con un código, ¿sí? Esta dice la ventana 05, la abertura, nos aparece la ventana 05 y aparece por debajo el ancho de la abertura, que es 60 centímetros. Acá, por ejemplo, nos aparece un código que dice puerta ventana 01 y el ancho 1 metro. El ancho 1 metro. Lo mismo, bueno, acá aparece la ventana 04 y el ancho 2 metros, ¿sí? Aparece también una cota acá, fíjense afuera, ¿no? Así como vimos la cota del piso de la habitación, que es 0, ¿no? En el interior. Si nos fijamos afuera, acá ya estamos afuera de la vivienda, en el hall de entrada, nos aparece menos 0,10, o sea, menos 10 centímetros. Quiere decir que hay un escalón entre el afuera y el adentro, digamos, afuera es más bajito, 10 centímetros menos. Es más, si vamos al patio, nos dice menos 0,15 centímetros, o sea, el patio está 5 centímetros por debajo del hall de entrada y 15 centímetros por debajo del piso de la habitación, ¿sí? Además de indicar las cotas, como las vemos acá, está indicado también en la puerta el escalón con este símbolo, ¿sí? Fíjense que nos muestra este símbolo, nos muestra que en el interior tenemos una altura mayor que en el exterior. Y acá en el hall de entrada tenemos una altura mayor que en la salida, en el patio. Si vamos a la puerta ventana de atrás, ¿sí? De la vivienda, también indica que adentro es más alto que afuera, ¿sí? Fíjense, aparece el mismo escaloncito. Y si miramos la cota del patio exterior es de menos 10 centímetros. Bueno, este símbolo se coloca normalmente en todas las salidas para indicar que hay un escalón de entrada, ¿sí? Son escalones chiquitos de 10 centímetros, no es una escalera, sino solo un escalón en la entrada. Esto normalmente se coloca en todas las viviendas para evitar que si se acumula agua en el patio ingrese adentro. Bien. Bueno, vemos también las cotas de las habitaciones, ¿sí? Vemos acá el ancho de la habitación, ¿sí? Vemos el ancho de la habitación, 2,60 metros. Acá nos indica que 60 centímetros es el ancho de este placar, que está indicado acá. Y el largo de la habitación son 3 metros. 3 metros. Si miramos después en lo que es la cocina-comedor, fíjense que los muros son estos solamente, ¿sí? O sea que la cocina y el comedor es una sola habitación, no hay una división. Sí aparece un pequeño murete que encierra la heladera para que no se vea la parte de atrás de la heladera desde el living, comedor, y sobre el que se afirma esta
esta barra, ¿sí? Que separa la cocina del living comedor. Bien, abajo de la barra está indicado en línea punteada que hay un muro también, un pequeño muro que sostiene la barra de madera. En la cocina podemos ver la bacha y podemos ver la cocina y la mesada, la pequeña mesada. Bueno, otra cosa que esto sería, miramos el dibujo acá como si fuera el dibujo en papel, ¿sí? Tal cual el dibujo en papel. Pero este dibujo tiene más información. De hecho, este dibujo está hecho, el AutoCAD, digamos, trabaja como se trabajaba antiguamente, digamos, con planos transparentes. ¿Por qué digo planos transparentes? Porque es como si yo dibujara cada cosa del plano en un papel de calcar. Primero dibujo los muros en una hoja blanca, ¿sí? Como dibujamos nosotros en la primera clase, dibujo los muros. Y después, cuando voy agregando información, por ejemplo, el mobiliario, lo dibujo sobre una hoja transparente que coloco sobre el plano de los muros. Esas hojas transparentes se pueden sacar y poner para poder agregar o sacar información del plano. Por ejemplo, si yo quisiera agregar acá la instalación de agua, pondría una hoja transparente sobre el plano de los muros y dibujaría la instalación de agua. El AutoCAD lo trabaja esto con lo que se denominan capas. O sea, cada hoja transparente sobre la que dibujamos es una capa, ¿sí? Yo toco las capas, ¿sí? Acá. Vamos a ver. Perdón, están ingresando. Yo toco las capas acá y puedo ver cuáles son las capas, todas las hojas transparentes que tengo. Por ejemplo, tengo hojas de reboques, hojas de carpintería, hojas donde están las subidas de agua, bajadas de agua, fíjense las hojas de la vegetación, toda información que digamos que se ha ido incorporando en el plano, y para no poner todo en la misma capa, la voy poniendo en diferentes capas que las puedo prender y apagar. ¿Qué significa prender y apagar? Sacar la hoja transparente para que no me aparezca en el dibujo. Por ejemplo, a ver si yo apago acá esta hoja de carpintería. Vamos a ver algunas hojas, a ver qué es lo que tenemos acá. Propiedades, perdón. Esta es la capa mobiliario, ¿sí? Esta está en la capa mobiliario. Si yo me fijo acá, toco la capa mobiliario, apago la capa, fíjense que me aparece una lucecita en la capa, ¿sí? Me aparece una lucecita. Esta lamparita, si yo la toco, desactivo la capa, ¿ven? Desapareció el mobiliario, desaparecieron las mesas, las sillas y la cama, ¿sí? La puedo volver a activar a la capa mobiliario. Vamos otra vez, la buscamos. Acá está mobiliario, la puedo prender, ¿sí? O sea que entrando en este box de capas, puedo prender y apagar las capas. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando nosotros miramos el dibujo en AutoCAD? Vemos primero un área de dibujo, ¿sí? Esta área negra donde está el dibujo es el área de dibujo. Arriba me aparecen los comandos, todas las cosas que puedo hacer. Y abajo de todo, acá, aparece un box donde yo puedo escribir los comandos, ¿sí? O cuando los toco directamente acá, los símbolos, como trabajamos nosotros en el Windows,
tocamos el símbolo, el AutoCAD lo escribe acá. ¿Por qué? Porque el AutoCAD es un programa que inició en el DOS y tiene todavía esa lógica de poder escribir los comandos y utilizar los comandos desde este box de escritura. Si no, los puede utilizar como trabajamos en Windows a través de estas herramientas que tenemos acá arriba. Bien, tengo diferentes cajas de herramientas, ¿sí? Herramientas para insertar, herramientas para anotar, parámetros, ¿no? Donde puedo acotar, las vistas, administrar, bueno, diferentes salidas que serían las impresiones y después otras, digamos, otras herramientas. No vamos a entrar en tanto porque fíjense que hay una cantidad enorme de herramientas en el AutoCAD, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a entender la lógica con la que trabaja AutoCAD y las herramientas principales para que ustedes después puedan avanzar, si quieren, mirando todos los videos que tenemos ahí disponibles, en más herramientas del AutoCAD para poder ir, digamos, especializándose en el trabajo de dibujos asistidos por computadora. Bien, voy a volver al inicio, ¿no? Esto es un pantallazo general para que vean cómo vemos un plano en el AutoCAD y la lógica con la que trabaja. Vamos a ir al inicio ahora, nuevamente, y vamos a abrir un dibujo nuevo. Abrimos un dibujo nuevo. Bien, aquí apareció entonces la pantalla de trabajo en blanco, ¿sí? Voy a reducir un poco para que podamos ver, además de la pantalla de AutoCAD, el dibujo del relevamiento que habíamos hecho. Acá tenemos el dibujo del relevamiento, ¿sí? Bueno, y yo lo que voy a hacer es, en el AutoCAD, ir dibujando esto que hice a mano alzada en el relevamiento. Bien, primero vamos a dibujar este rectángulo, el rectángulo interior de la habitación, que lo tengo definido, que es de 4 metros por 2 metros 20. Para eso voy a entrar en las herramientas de dibujo. Fíjense acá en el AutoCAD me aparece un box que es herramientas de dibujo. El segundo es modificar el dibujo. Y el tercero, anotar, ¿sí? El cuarto box que aparecen son las capas. O sea, en qué capas voy a dibujar. Si yo no hago nada, el AutoCAD me crea una sola capa, ¿sí? Que es esta capa 0. ¿Sí? La denomina 0. Es una capa que ya por defecto viene en color blanco y es la capa con la que voy a empezar a dibujar. Entonces vamos a dibujar un rectángulo. Me paro para eso en dibujo, rectángulo. En rectángulo lo defino por dos puntos extremos, la primera y la segunda esquina del rectángulo. Vamos a tocar el rectángulo y fíjense que cuando me aparece un aspa que es esta cruz, que indica el punto donde yo voy a iniciar el rectángulo. Si yo puedo iniciarlo al rectángulo tocando directamente el punto. Para definir el punto tengo que tocar el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Yo toco el botón izquierdo del mouse y me, digamos, define el punto inicial. Después yo me muevo con el mouse y voy buscando el segundo punto que quiero definir, ¿sí? Puedo tocar con el botón izquierdo del mouse nuevamente un segundo punto y me quedó dibujado un rectángulo. Pero este rectángulo no tiene las dimensiones que yo le asigné, digamos que relevé de mi habitación. ¿Sí? Para eso voy a borrar ahora, voy al box modificar, fíjense a modificar, borrar
Ahora que tengo el comando activo, toco el dibujo, ¿sí? Aprieto el botón izquierdo del mouse, queda seleccionado. Y ahora si yo... Este es el resultado principal de la búsqueda. Perdón. El botón queda seleccionado, puedo apretar Enter, ¿sí? Que sería el botón derecho del mouse, y borré el dibujo. Entonces, ahora voy a volver a dibujar el rectángulo, vuelvo a pararme acá en dibujo, rectángulo, ¿sí? Con el rectángulo activo, en vez de tocar el botón, le pongo las coordenadas con las que quiero que inicie mi rectángulo. O sea que el rectángulo empiece en el punto 0, 0, ¿sí? Fíjense que aparece en azul la primera coordenada. Si yo ahora pongo 0, se pone el 0 donde estaba azul, ahora aparece el 0. Puedo ponerle 0, y poner más coordenadas, en este caso pongo 0,00, utilizando el teclado numérico de la computadora. Y si coloco la coma del teclado, del teclado alfanumérico de la computadora, o sea, pongo la coma del teclado, pasa a la siguiente coordenada, que también la voy a definir como 0,00. Bien, al poner esas dos cosas, doy Enter y tomo el primer punto en las coordenadas 0, 0. ¿Sí? El primer punto está en las coordenadas 0, 0. Ahora quiero definir el segundo punto en las coordenadas que tengo del relevamiento. La coordenada X, o sea, la primera coordenada sería 4 metros, o sea, 4,00, y toco la coma nuevamente, paso al siguiente, y era 2,20, entonces pongo 2,20, ¿sí? Enter, y ahí me dibujó la habitación, ahora sí, en las dimensiones del relevamiento. Bueno, tengo dibujado el interior perfectamente en escuadra, ¿sí? En las dimensiones que yo le acabo de dar. Ahora yo quiero definir el espesor del muro. Fíjense que el espesor del muro son 22 centímetros. Bueno, para hacer eso tengo una herramienta de modificar, que es la herramienta desfasaje o offset, depende cómo tengan el AutoCAD, si lo tienen en castellano. Es desfasaje, la herramienta desfasaje me permite copiar lo mismo que yo tengo, desfasado las dimensiones que yo le voy a decir. Fíjense, lo vamos a hacer para que se entienda. Aprieto la herramienta desfasaje, ¿sí? Me dice, precise la distancia del desfasaje. La distancia del desfasaje en este caso va a ser el ancho del muro, punto 22 centímetros, ¿sí? Enter. Ahora me dice qué es lo que quiero desfasar. Quiero desfasar este rectángulo hacia afuera 22 centímetros, ¿sí? Enter. Fíjense, ahí me desfasó, o sea, me copió el muro, sí, exactamente, el rectángulo que dibujaba el interior del muro, me lo copió ahora hacia el exterior. Bien, ahí pude dibujar el interior de la habitación y ahora el muro exterior. Bueno, otro elemento que tendría que dibujar serían las puertas y las ventanas, ¿sí? Pero yo había dicho que el AutoCAD está trabajando en este caso en la capa 0, o sea, en la capa en una capa inicial que toma el AutoCAD, pero yo no quiero trabajar en esa capa, yo quiero que cada elemento de mi dibujo quede
plasmado en una capa diferente que sea lógica respecto a lo que estoy dibujando. Entonces voy a entrar en las capas. Vamos a tocar acá las capas. Fíjense que toqué propiedades de las capas, ¿sí? Voy a agregar una capa nueva, ¿sí? Agregar una capa nueva. Toco agregar una capa nueva. Ahí me generó una capa nueva y yo la voy a denominar ahora muro, ¿sí? Muro. Escribo la palabra muro. Le cambio el color a la capa tocando el color. Ven que acá dice color de la capa. Toco el color. Se lo cambio. El muro lo voy a poner en rojo. Aceptar. Ahí me cambió el color de la capa. Es el muro rojo. Fíjense que esta capa me aparece con un tilde el acero. Y esta no. ¿Por qué? Porque el tilde indica en qué capa estoy dibujando yo ahora. Si yo toco la capa muro, le doy doble clic acá, cambia el tilde a la capa muro. Quiere decir que lo que yo dibuje a partir de ahora va a estar dibujado en la capa muro. ¿Sí? Voy a hacer este box de las capas. Me quedo acá, ¿sí? Yo lo puedo ampliar un poco para ver la capa con la que estoy trabajando, así ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Administrador de las propiedades de capa, ese lo toqué acá, ¿se acuerdan? En capas, propiedades de la capa, me aparece definí la capa muro, la puse activa. Si yo ahora voy a dibujar otro rectángulo, acá, fíjense que aparece en color rojo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre la capa muro, que es color rojo. ¿Sí? Lo voy a borrar, voy a hacer lo mismo que hice hoy. Entro en modificar, borrar, selecciono el objeto a borrar. Una vez que lo seleccioné tocando el botón izquierdo del mouse, toco el botón derecho del mouse y ahí lo borro. Si yo quiero modificar las propiedades de estas líneas que dibujé en la capa 0, las toco con el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Y ahora selecciono la capa que quiero que estén. ¿Ven? Yo me paro en la capa muro y quedaron en rojo las dos líneas que había dibujado en los muros, ¿sí? Bien, ¿qué hice entonces? Generé una capa y pasé los dibujos que había hecho de la capa 0 a la capa muro. Ahora voy a generar una nueva capa. ¿Ven? Otra vez propiedades de la capa. La tengo activa acá, en este costadito, la ventanita. Agrego una nueva capa, ¿sí? Y esta capa la voy a llamar aberturas. Perdón. Bien. Le vamos a poner a esta capa color azul, ¿sí? Y la vamos a activar. Bueno, ahora yo lo que quiero hacer es trazar una línea que me defina la puerta. La puerta está a 40 centímetros del borde exterior, ¿sí? Del borde exterior empieza a 40 centímetros. Bueno, para eso vamos a dibujar una línea. Una línea. Fíjense que el AutoCAD, cuando yo dibujo una línea, me empieza a tomar los ángulos respecto a las otras líneas, ¿sí? Como si tuviera un transportador, para ayudarme en el dibujo. También me va diciendo la longitud que tiene la línea en ese box que se fija ese box color azul, me va definiendo la longitud de la línea. Cuando el box está en color azul, implica que yo puedo definirla en el teclado.
la dimensión de la línea. Por ejemplo, acá me dice 0,81. Yo quiero que esa línea tenga 1 metro. Entonces, coloco el número 1, toco el 1, le doy Enter y me dibujó una línea de longitud 1 metro. A 90 grados de esta que está acá. ¿Se acuerdan que me lo indicaba ya? O sea que me dibujó exactamente una línea de 1 metro a 90 grados de esta. Si yo ahora utilizo desfasaje nuevamente, ¿se acuerdan que desfasaje era copiar lo mismo desfasado una cierta longitud? Acá ya me tomó, si se fijan, me tomó la dimensión que yo le había dado al muro, 0,22, ¿sí? 0,22. Bueno, yo en vez de tomar 0,22, ahora quiero que el desfasaje sea el que relevé yo, que dice 0,4 metros, ¿sí? 0,4 metros, que es la distancia entre el exterior del muro y la puerta. Bueno, vamos a tomar ahora ese desfasaje. Perdón, vamos a hacer de nuevo todo. Escape. Cuando quiero cancelar un comando, aprieto la tecla escape, ¿sí? Escape del teclado. Bueno, vamos otra vez. Desfasaje. ¿Qué desfasaje? El que me dice el plano, 0,4 metros. 0,4 metros. Enter. ¿Desde qué línea voy a desfasar? La línea que acabo de dibujar. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Ahí me generó una línea que está a 0,4 metros del exterior del muro. Esa línea es la línea que tengo acá, donde empieza la puerta. Bien, ahora yo voy a dibujar la puerta desde acá hacia la izquierda, digamos, de 70 centímetros. Puedo volver a usar el comando desfasaje. Desfasar, ¿cuánto? Me dice, ¿cuánto lo quiero desfasar? 0,70 centímetros, ¿no? Que es la dimensión de la puerta. Enter. Entonces ahora hago la dimensión de la puerta. A 70 centímetros también está la otra ventana, que también tiene 70 centímetros de ancho, o sea que pude dibujar todas las líneas verticales estas, ¿sí? Que me definen la puerta, el espacio entre la puerta y la ventana Una vez que termino de dibujar, aprieto el botón derecho del mouse y Enter, y el AutoCAD ya interpreta como que se terminó de usar el comando. Ahora voy a dibujar el espacio de la puerta. ¿Cómo lo hago? Otra vez utilizo el comando rectángulo. El AutoCAD tiene un sistema de búsqueda de puntos, ¿sí? Si yo me voy acercando a puntos que ya están definidos, fíjense que el AutoCAD empieza a encontrar puntos. Acá encontró un cuadradito, dice punto final. Detectó que acá tengo el punto final de una línea, ¿sí? Eso lo hace automáticamente. Después vamos a ver cómo se activa o se desactiva. Yo, tocando el botón derecho del mouse, me tomó ese punto como punto inicial del rectángulo que voy a utilizar para la puerta. Y ahora, si yo me paro sobre la otra línea y subo, el AutoCAD me detecta con un aspa, que significa la intersección de la línea con la línea interior del muro. Y ahí puedo definir el otro extremo del rectángulo. Tocando el botón izquierdo del mouse, definí nuevamente un rectángulo. Vamos a repetirlo para la ventana. Toco rectángulo, me paro en la intersección de las líneas, me toma el punto final de las líneas, ¿sí? Y ahora yo me empiezo a acercarme hacia el otro extremo, hacia la otra línea.
cuando, fíjense, me empiezo a subir y el AutoCAD me va a definir la prolongación de la línea hasta encontrar la intersección. Y ahí armé el otro cuadradito que sería la ventana. Entonces definí una puerta y definí una ventana. Bueno, ahora lo que voy a tener que hacer, están estos dibujos nuevos que hice están en la capa aberturas, o sea, en una capa donde voy a dibujar todas las aberturas, ¿sí? Para definir igual la ventana me falta definir la línea media que tiene la ventana acá, ¿sí? Para eso voy a dibujar una línea, voy a dibujo, línea, voy a buscar el punto medio por acá, ¿sí? El punto medio de esta línea. El AutoCAD puede encontrar el punto medio, así como encontró la intersección y encontró el punto final, puede encontrar el punto medio. Pero para eso le tengo que decir que lo busque. ¿Cómo hago para eso? Bien. Puedo utilizar, para eso tengo que definirle cuáles son los puntos que yo quiero que detecte. Y para eso utilizo una herramienta del AutoCAD que es la búsqueda de los objetos. Perdón. Búsqueda de objetos. Acá, fíjense, la búsqueda de objetos, ¿cómo la encuentro? Toco el Shift del teclado, o sea, la tecla hacia mayúsculas, y toco el botón derecho del mouse, me aparece el box de búsqueda de puntos. Así como está el punto final, está el punto medio. Yo quiero encontrar el punto medio. Perdón. Primero pongo el comando línea, ¿sí? Línea. Ahora vuelvo a apretar Shift, botón derecho del mouse, punto medio, y ahí encuentro el punto medio de la abertura. Yo prolongo, el AutoCAD la busca, la prolongación de la línea en forma horizontal, y me marca la intersección directamente de esa línea con el entorno, y ahí me dibujó la línea horizontal del centro de la abertura. Estas dos líneas que yo dibujé acá como ayudas del dibujo, ¿no? Para definir desde dónde hasta dónde iba la abertura, ahora las puedo borrar. Toco el comando borrar, selecciono las líneas y una vez que las seleccioné, toco el botón derecho del mouse y ahí las borré. Bueno, ahora voy a definir la puerta. Para definir la puerta, tengo que cortar el muro. Recuerden que la puerta, fíjense, se dibuja sin el muro, ¿sí? Sin el muro de abajo. Entonces tengo que cortar el muro, este muro que lo tengo dibujado completo, lo tengo que cortar en este rectángulo. Bien, para cortar las líneas, el AutoCAD tiene un comando que se llama recortar. El comando recortar, primero me pregunta, dice, ¿cuáles son los objetos que tengo de referencia para cortar? Bien, yo voy a cortar respecto de qué? Voy a cortar respecto del dibujo de la puerta. Así que selecciono eso, le doy Enter. Y ahora me dice, ¿qué es lo que quiero cortar? Bueno, quiero cortar este dibujo y este dibujo. Enter. Fíjense, yo corté, ¿sí? Corté respecto a el rectángulo que tenía dibujado acá, que era la puerta, corté los muros. Lo vamos a volver a hacer igual. Voy a borrar ahora estas líneas que ya no me sirven, ¿sí? Fíjense, ahí quedó la puerta. Entonces, ahora, después lo vamos a repetir cuando hagamos esta ventana. Bien, ahora tengo que definir
el círculo a través del cual gira la puerta. Este medio círculo o cuarto de círculo que tengo acá, lo voy a dibujar, voy otra vez a las herramientas, círculo, ¿sí? Tomo la herramienta círculo, y acá el círculo lo puedo definir por un montón de propiedades, ¿sí? Yo lo voy a definir a este círculo a través de el centro y el radio. Centro y radio. Toco el círculo. Primero tengo que definir el centro del círculo. Fíjense, el centro del círculo está acá, ¿no? En la puerta, donde gira la puerta. Entonces yo me paro acá, el AutoCAD detecta enseguida ese punto. Y ahora tengo que definir el radio, o sea, en este caso, el ancho de la puerta. Toco ese punto, que sería el ancho de la puerta, que ya me lo detectó el AutoCAD, y me quedó definido todo el círculo. Ahora tengo que dibujar este vector de la puerta, ¿sí? Este pequeño, esta línea. Bueno, vamos a dibujar la línea, otra vez vamos a línea, ¿sí? Dibujar línea. ¿Desde dónde? Desde este punto, que es el punto donde arranca la línea, donde está la bisagra de la puerta. Levanto esa línea hacia arriba. El AutoCAD me detecta ahí el borde justo donde se toca con el círculo. Le doy Enter. Otra vez Enter para que suelte el comando. Y me quedó dibujado este pedacito de puerta, digamos. Bueno, ahora yo quiero que me quede solo este cuarto de círculo y todo el resto quiero borrarlo. Voy a utilizar nuevamente el comando recortar. Voy acá, comando recortar. Bien, el comando recortar. ¿Qué es a partir de qué objetos voy a recortar? Voy a recortar a partir de la puerta y del muro. ¿Sí? Enter. Ahora me dice qué es lo que quiero recortar. Quiero recortar este círculo. Bien, me lo recortó. Me cortó todo hasta el muro. Ah, pero me quedó un pedacito acá, fíjense, entre la puerta y el muro. Bueno, lo puedo volver a recortar y me lo recorta hasta la puerta. Ahora doy Enter nuevamente, o sea, el botón derecho del mouse. Enter. Y quedó dibujada la puerta, ¿sí? El medio círculo y la hoja de la puerta. Este pequeño vector que dibujé acá, que era para ayudar al dibujo, lo puedo usar para dibujar la ventana de acá arriba. Para eso lo voy a mover, voy a mover esta línea desde acá hasta acá. Mover está en el box de modificar. Así como estaba el offset, está borrar, también está mover o desplazar. Entonces yo acá, si yo me paro sobre el comando, me explica cómo hacer, cómo utilizarlo, ¿sí? Desplazamos un objeto desde un punto hasta otro, ¿no? Entonces vamos a dibujar el objeto, vamos a tomar el comando mover. Primero me pregunta, defina cuál es el objeto que usted quiere mover. Entonces yo lo voy a tocar al objeto, toco el botón izquierdo del mouse para que lo toque. Me dice encontré un objeto. Si no quiero ningún otro objeto, entonces toco el botón derecho del mouse para confirmarle que es el único objeto que quiero. Y ahora me pregunta ¿desde dónde? Desde este punto final. Y lo voy a colocar en este otro punto final. Perfecto, ahí moví. Fíjense que lo mueve en forma absoluta, o sea, está exactamente en el punto final desde acá hasta acá. Ahora lo que necesito hacer es mover, o sea, marcar este punto que está a 40 centímetros del borde de la pared, según lo que yo obtuve en el relevamiento. Para eso lo que voy a hacer es otra vez usar el comando desfasaje. Desfasar, me pregunta qué distancia quiere desfasar.
40 centímetros, o sea, punto 4. Enter. Ahora muevo de acá 40 centímetros hacia este lado y ya me determinó el punto a partir de donde se inicia la ventana, ¿sí? Voy otra vez a tomar el comando rectángulo, inicio en ese punto y el punto final, bueno, va a ser un punto que va a estar, no, este punto no es un punto más acá, ¿sí? Que le voy a tener que definir la longitud al AutoCAD. ¿Cuál es la longitud que quiero que tenga? ¿Sí? La extensión del punto. La extensión es 0.9 metros. O sea, punto. Vamos a tocar acá. Perdón. No, lo voy a hacer diferente porque vamos a usar el comando offset primero, nuevamente, offset, desde acá hacia este lado 90 centímetros. Entonces pongo punto 90 centímetros, quiero desfasarlo, 90 centímetros, ¿qué cosa? Este hacia acá. Bien, ahora sí dibujo el rectángulo. Toco este punto, me acerco al punto extremo que ya lo definí y acá donde se tocan la prolongación de la recta auxiliar con el muro, ahí tengo justo los 90 centímetros. Ahora tengo que dibujar una línea al medio. Bien, vamos a dibujar una línea al medio. Para eso tengo que definir el punto medio. Como hacía, tocaba mayúsculas, el botón derecho del mouse, ahí me dice cuáles son los puntos, cómo los puedo elegir a los puntos, el punto medio, me lo tomó al punto medio, avanzo con la línea hasta encontrar la intersección de ese punto medio con la otra extremo del rectángulo y ahí quedó definido. Si yo puedo seguir dibujando líneas, si no quiero dibujar más, toco el botón derecho del mouse, enter, y quedó definida la otra ventana. Así que ya dibujé las dos ventanas y la puerta. Vamos a borrar estas líneas auxiliares que ya no me sirven. Puedo seleccionarlas de a una, como hice hasta ahora, o puedo hacer una ventana, toco un punto, hago una ventana que las intercepte a esas líneas y ahí me seleccionó todo lo que interceptó la ventana, ¿sí? Ahora le di un enter con el, perdón, apreté el botón derecho del mouse para que la seleccione y ahora le doy el botón derecho del mouse para decirle que efectivamente borre. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que hago siempre con los comandos, ¿no? Botón izquierdo del mouse para ir tocando los elementos y botón derecho del mouse para ir confirmando las operaciones. Bueno, acabo de dibujar la habitación con la puerta y las dos ventanas, ¿sí? La puerta y las dos ventanas. Si yo me fijo en las capas, abro ahora las capas, vean que está la capa abertura y la capa muro, que son las dos capas que creamos nosotros. Si yo apago la capa muro, o sea, saco esa hoja transparente que contiene los muros, desaparecen, ¿sí? Si la activo nuevamente, lo mismo si toco las aberturas. Toco las aberturas, bueno, me dice que esa es la capa con la que estoy dibujando, ¿sí? Si yo la apago, todo lo que dibuje no se va a ver. Entonces le digo que sí, que lo haga igual. Y ahí apareció el muro sin las aberturas. Ahora la voy a volver a activar. Vuelvo a prender la lucecita y me aparece otra vez las capas activas, ¿sí? Fíjense que todo lo que yo voy haciendo me van apareciendo los comandos acá abajo escritos, como si fuera en el DOS. Yo escribía los comandos. Bien.
Ahora voy a dibujar en la fachada, ¿sí? La fachada de esta habitación. Tengo el ancho, va a ser el mismo ancho que tengo acá en la habitación, y el alto va a ser 2,40 m. Bueno, voy a ir a dibujar un rectángulo, ya no en la capa aberturas, sino en la capa muro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que activar la capa muro, o sea, me toco la capa muro y ahora aparece la capa muro como activa. Si yo me fijo en el administrador de propiedades de la capa, aparece la capa muro como activa. Voy a dibujar un rectángulo utilizando las guías que tengo de puntos, ¿no? Me paro acá, me alejo y va prolongando una línea recta. Fíjense, el AutoCAD me va marcando una línea hacia abajo para que yo la use como guía. Son líneas de apoyo. Toco ese punto y me generó un punto del rectángulo que voy a dibujar ahora. Si yo ahora quiero definirle el siguiente punto, puedo definirlo por coordenadas, como hice hoy, que lo que yo había hecho era tomar, digamos, ponerle las coordenadas del otro punto. En este caso serían 4 metros más el ancho de los dos muros, o sea, 4,44, y el alto 2,40. Lo puedo hacer de esa manera. Vamos a extendernos, pongo 4,44 y la altura es 2,40. Bien, acá dibujé la fachada de la vivienda. Bueno, ahora tengo que definir la puerta. Tengo que dibujar la puerta. La puerta voy a definirla en la capa aberturas. Así que activo la capa aberturas, que es sobre la que voy a estar dibujando. Y voy a dibujar este rectángulo. Otro rectángulo. Para definir de dónde arranco, voy a parándome en este punto extremo de la puerta, bajo, el AutoCAD me marca una línea, me marca la intersección de esa línea, ¿sí? Y acá puedo ir moviéndome para definir las coordenadas de la puerta. La puerta tiene un ancho de 70 centímetros, o sea, puedo poner coordenadas 0,7, y la siguiente coordenada sería 2,05, que sería la altura. 2,05. Y acá me quedó definida la puerta de la habitación. Si yo quiero ahora dibujar esta ventana, la ventana tengo que dibujarla, va a estar, fíjense que el dintel está a la misma altura que el dintel de la puerta, ¿sí? Y tiene 60 centímetros de alta. Bueno, puedo agarrar, me paro, le digo que prolongue el dintel de la puerta, pero necesito que también me ubique el dintel de la ventana para que justo sea en este punto donde está el dintel de la ventana, el ancho de la ventana con el dintel de la puerta. ¿Ven? Me lo encontró tocando esos dos puntos. Fíjense, vamos a hacerlo de vuelta. Yo me paro en este punto y lo prolongo, ¿sí? Para este punto y lo prolongo. Ahora me paro nuevamente en este punto y lo prolongo, y ahí me encuentra los dos puntos donde se intersectan, ¿sí? Ahí arranca la ventana. ¿Y dónde termina? Bueno, termina sobre este punto, ¿sí? Una extensión, la altura son 60 centímetros. Vamos a hacer otra forma de dibujarla. Voy a
yo dibujo una ventana más grande acá, ¿no? Que tiene el ancho exacto de esta ventana, pero no tiene la altura que tendría que tener. ¿Cómo puedo hacer para definir la altura? Bueno, puedo dibujar una línea al costado de la ventana y hacer un desfasaje de esa línea de 60 centímetros, que es la altura de la ventana. Bien, hasta aquí tendría que quedarme la ventana, pero fíjese que me quedó más grande. Vamos a usar ahora otra herramienta que tiene el AutoCAD para dibujar, que es lo que se denomina puntos calientes. Yo toco el rectángulo que dibujé y fíjense que me aparecen los puntos en los cuales está definido el dibujo, ¿sí? ¿Yo qué es lo que quiero? Quiero que este vértice llegue acá, ¿sí? O en este caso mover todo esto ¿hasta dónde? Hasta acá, hasta la línea de que yo le dije que tenía 60 centímetros. ¿Bien? Ahí lo que hizo el AutoCAD es encontrar los puntos, ¿sí? Y me lo modificó hasta, bueno, no llegó justo, no llegué, fíjense, me quedé mal. Acá tengo que buscar la prolongación de este punto hasta acá y ahí encontré las dimensiones exactas de la ventana, ¿sí? Como está acá. 60 centímetros de alta y el ancho de 70 centímetros como lo había definido acá. Borro ahora esas dos líneas auxiliares y me quedó el dibujo de la habitación en la planta y la vista. Bueno, me faltaría ahora hacer que todo lo que es el muro me quede pintado por dentro, con ese símbolo rayado que indica que es un muro existente. Para eso tengo que ir a dibujo. Dentro de dibujo tengo un comando que es sombreado. El comando sombreado, selecciono. Lo primero que me pregunta es, designe un punto dentro donde quiera sombrear. ¿Ven? Yo me paro adentro del muro y ya el AutoCAD me detecta que eso es lo que quiero sombrear. Entonces toco el punto con el botón izquierdo del mouse. Hago lo mismo en el otro sector. Voy sumando todo lo que quiero que me sombree. Y ahí el AutoCAD detectó que esos 3 lugares son los que voy a sombrear. Le confirmo con el botón derecho del mouse, ahora, Enter, y quedó sombreado el interior del muro. Pero cometí un error. ¿Qué error? Lo dibujé en la capa aberturas y tendría que estar en la capa muros. Bien, ¿cómo hago para modificar eso? Toco con el botón izquierdo del mouse el sombreado y acá donde dice la capa la modifico, perdón, ¿no? Este es el color. Acá capa, ¿dónde está la capa? Perdón, me perdí. Acá donde está la capa, le digo que quiero que sea la capa muro y no la capa abertura. Acá me aparecen un montón de parámetros de ¿cómo se llama? Del sombreado. Puedo cambiar el tipo de línea, ¿sí? Puedo cambiar el tipo de sombreado, hacerlo sólido, hacer ángulos, el rayado que había hecho, ¿sí? En este caso voy a mantener lo que había hecho, este rayado que había hecho. Doy Enter, y ya me quedó
escape, perdón. Cuando quedan esos comandos puedo apretar escape para que desaparezca. Y ahí me quedó el rayado del muro perimetral. ¿Mm? Bueno, lo último que vamos a hacer hoy va a ser acotar. Para eso tendría que generar una nueva capa dentro de administrar las propiedades de la capa. Una nueva capa. Esa capa se va a llamar acotar, ¿sí? O cotas, mejor. Cotas. Me pone el color siempre de la última capa que estaba usando. Yo voy a cambiarlo por un color gris pálido. Aceptar. Y la voy a poner activa. Perfecto. Ahí tengo la capa acotar activa. Bueno, tengo acá acotar, lo tengo en una caja especial que se llama acotación. Voy a tocar acotar, ¿sí? Las cotas se definen de un punto hasta al otro, ¿no? Desde acá hasta acá, desde dónde hasta dónde voy a acotar. Toco el primer punto, toco el segundo punto de la cota y me muevo para decirle dónde quiero que quede la cota. Ahí está. Voy a hacer lo mismo ahora. Voy a volver otra vez a acotar. Toco el ancho ahora y me quedó las dimensiones de 4 metros por 2 metros 20. El ancho me falta acotar el ancho de la ventana. Voy otra vez a acotar. Me paro en los puntos. Esta es de 90. Bien. Acá vuelvo a acotar para definir el ancho de la ventana. De 70. Y vuelvo a acotar para definir el ancho de la puerta. También de 70. Bien. Ahí coloqué todas las cotas según las había tomado en mi relevamiento y me faltarían las cotas de altura. Otra vez vuelvo a tomar las cotas, acotar, 240, acotar, nuevamente el alto de la puerta ahora y el alto de la ventana. Fíjense todo tal cual las dimensiones que le habíamos obtenido en el relevamiento. Son las dimensiones que me colocó en las cotas. Bueno, terminé de pasar el relevamiento a un sistema de dibujo por computadora. Ahora lo que tengo que hacer es grabar el archivo. Voy a ir acá acá está el inicio de AutoCAD, en la A. Me aparecen los comandos principales. Guardar, ¿no? Voy a guardar. En guardar me va a decir, vamos acá, me aparece el directorio en el que estoy yo. ¿Cómo quiero que se llame este archivo? Se llama relevamiento 1. Relevamiento 1. Guardar. Y ahí me guardó el archivo. Bien. Ahora voy a ver que lo mismo que había relevado lo pude dibujar. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Vamos a cerrar el archivo. Fíjense que me aparecen acá arriba ventanitas como en Windows o en el Excel, ¿no? El relevamiento es este dibujo. Lo puedo apagar tocando esta crucecita que tengo acá arriba, ¿sí? Cierro la ventana y vuelve a aparecerme el dibujo sobre el que habíamos estado mirando, ¿no? Fíjense que este dibujo está construido de la misma manera que dibujamos nosotros, ¿no? Dibujaron las líneas de los muros, después dibujaron el relleno de los muros, dibujaron el relleno de los muros y después colocaron las cotas, ¿sí? Tal cual lo hicimos nosotros. Tiene más elementos porque
dibujaron las camas y dibujaron otros elementos, pero esencialmente lo dibujaron tal cual lo hicimos nosotros. Bueno, la próxima vamos a ver cómo a partir de este plano podemos imprimirlo, ¿sí? Y le podemos agregar estos elementos como son los muebles o en nuestro caso los extintores, los carteles de salida de emergencia, indicaciones y demás. Bueno, vamos a ir cerrando la clase.